Déjame aprovechar que acabamos de ver el anuncio de uno de nuestros patrocinadores de AES Dominicana, que ayer informaba el presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, que ellos anuncian la renovación de su marca tras 24 años operando en el país. Una empresa que ha invertido más de 1.800 millones de dólares en el sector energético nacional, en el sector eléctrico. Dice la renovación de sus marcas para un refrescamiento de sus valores corporativos. AES, ustedes saben, posee un tanque de almacenamiento de gas licuado, de gas natural, ahí en Punta Caucedo, en Boca Chica, y una planta de más de unos 300 megavatios ahí mismo, en AES Andrés. Y tiene una tubería que trae el gas hasta acá, hasta Los Minas, donde tienen otras facilidades, y también le suple a otra planta que está aquí en el río Osama. Entonces, y ahora con el gasoducto que se construyó hacia la zona de San Pedro de Macorís, le suple a Coyentre, a la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís y a las Quisqueyas, que están un poquito también para allá. Entonces, tiene un portafolio entonces importante, porque ya se acaba de asociar aquí en el gas y en el DOM, y con el Grupo Estrella y con el Grupo Linda de Santiago, o sea, y el objetivo de ellos informan que es reducir la huella de carbono, comprometidos con el medio ambiente, con la energía limpia. Anuncia que van a hacer unas inversiones de unos 200 megavatios en energía fotovoltaica en los próximos 3 años. Felicitamos esos esfuerzos. Entonces, 350 millones de dólares en la ampliación de la redistribución del gas natural. Aquí en el 2006 se intentó hacer algo parecido, pero entonces no había la disponibilidad y las estaciones de combustible al final se quedaron o no pudieron expandirse. El gas natural, entonces lo que ha proliferado es el gas licuado, el GLP, el que usamos para cocinar, que es que le echan, el que cuando uno va y le echan en esas estaciones. Pero gas natural no. Gas natural, ustedes a veces ven los tanqueros de línea clave, creo que es, y dicen ellos que tienen en mente, en el mediano, corto y mediano plazo, la inversión de 350 millones de dólares en la ampliación de la red de distribución en todo el país. Y con una nueva, y hablan de una nueva infraestructura de almacenamiento de gas. Creo que son 160.000 metros cúbicos que coge la que tienen aquí en Punta Caucedo. El objetivo del gobierno con la planta que va anunciado por Manzanillo es que se haga una planta de regasificación como la que tiene AES aquí. Entonces AES habla de otra infraestructura de almacenamiento, pero no sabemos si será en el sur o en qué otra zona, o si será por allá. Eso sería importantísimo porque a él le darían bueno. Bien, felicitamos al nuevo enfoque corporativo de AES para el apoyo a las energías renovables, energía limpia, y nada, esperemos que nos envíen pronto el nuevo logo que creo que se fue anunciado ayer de manera virtual por el grupo AES, por Edwin de los Santos, el amigo Edwin. Felicidades allá a todos y éxitos, perfecto, así se desarrolla nuestro país. Dice que el objetivo es reducir la huella del carbón de manera global a menos de un 10% para el 30% en el mercado dominicano. Eso va de acuerdo con lo establecido en la ley 5707 de fomento a las energías renovables y a los acuerdos que hemos hecho, que nos hemos ido quedando rezagados, pero últimamente ya hay un nuevo enfoque en cuanto a las energías renovables. Felicitamos de nuevo y esperamos que nos envíen, ahí está el amigo Edwin, esperamos que nos envíen el logo corporativo para seguirlo pasando por acá. Bien, así avanza nuestro país, eso es importante, con inversiones, con desarrollo, en todos los sentidos. Pues bien, y por eso el Fondo Monetario señala en su informe de perspectivas económicas globales que la República Dominicana, pues como estaba previsto, crecerá al 5,5%. La expansión de nuestro Producto Interno Bruto alcanzará ese nivel. Recuérdense que el Banco Central acaba de señalar que en febrero crecimos de 1.1. Entonces todavía nos faltan 4.4 para llegar a este nivel, pero tenemos todo el año por delante. Por eso es que tenemos que cooperar con las autoridades, con las medidas, para que no tengamos que hacer un frenazo de nuevo y que la economía se caiga. Porque si se cae la economía, se caen los ingresos del Estado. Si se caen los ingresos del Estado,
con una expansión del gasto se genera un déficit que hay que salir a buscar prestado, y vamos a ver dentro de unos minutos los temas de la deuda. Pero mientras tanto, lo importante es que vamos a crecer por encima del promedio de los países de Latinoamérica, que es de 4.6%. Por encima de nosotros solamente estará Guyana, que va a crecer al 16.4%. 16.4%, o se cayó totalmente, bueno, todos no caímos, pero bueno, va a crecer al 16.4%, Panamá al 12% y Perú al 8.5%, y nosotros al 5.5%. Excelente, estamos por encima de prácticamente de la mayoría de todos los países, por encima del promedio. Y todo eso se va a hacer con un índice de precio al consumidor, con una inflación que se mantiene, la proyección del Fondo Monetario, de 6.2%. Por encima del 4 que establece el banco en sus proyecciones, en su meta, 4 más o menos 1 sería 5. Si llegamos a 6, tampoco es que estamos muy... Antes hablábamos de inflación por debajo de 2 dígitos. 2 dígitos es 10, 10 para abajo. Entonces 9, 7, 8, 6%, 6,2 es manejable, entiendo yo. En el mundo, la economía mundial va a crecer alrededor de 6%. Para el 21 y 4,4 para el 22. Las proyecciones que hay son esas. China va a la carrera con 8,4. Estados Unidos posiblemente crezca, se habla de 6.4, pero hay unos que analizan que pudiera llegar hasta 9. Yo que no creo eso, pero vamos a ver. Y el producto de la India también se expandirá en 12%. O sea, esos son los drivers, esos son las locomotoras que están tirando de la economía mundial. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos el rezago de los países europeos con la vacunación. Los países asiáticos se han manejado bastante bien con el COVID. No han permitido, no se le ha ido de la mano. Y la misma China enfrentó su asunto de manera focalizada, y por eso vemos que el Asia ha seguido creciendo y expandiéndose. Y nosotros, con estos problemas que estamos teniendo en los países latinoamericanos, esperamos que con el incentivo y con la masificación de las vacunaciones, pues podamos atenuarlo y seguir ese ritmo de crecimiento. Pero, como les decía ahorita, no podemos volver a cerrar nuestra economía, porque fruto del cierre de la economía, la deuda total del país ya roza el 70%, como lo habíamos visto en estos días. Tenemos la relación deuda-Producto Interno Bruto es de 69.1%. Estaba en 59%. Nos vimos obligados a tomar prestado porque cayeron las recaudaciones, se incrementaron los gastos, fase 1, fase 2, apeame 1, patito, esas cosas. Entonces, solamente el año pasado, para cerrar los compromisos, hubo que coger 9.541 millones de dólares prestados. Y prestado para poder pagar deuda, servicios de deuda que veíamos ayer, que totalizó 19% de los ingresos. El servicio de la deuda, pago de capital e intereses del año, totalizó el 19% de estos 2 meses. Entonces, el año pasado ese servicio ascendió a 7.300 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasaría si volvemos a parar la economía? El gobierno deja de recibir esos ingresos, deja de tener recaudaciones, y entonces el déficit se ensancha. El déficit cerró de 355.000 millones de pesos. Las facilidades que dio el Banco Central de 215 millones de facilidades de liquidez permitieron a la economía superar todos estos problemas, y eso significó un 5% del producto aproximadamente. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener en mente y sopesar, y colaborar con las autoridades para fines de que cuando se apliquen estas medidas, pero las autoridades también tienen que oír las recomendaciones de las personas que saben de estos asuntos. Entonces, nosotros tenemos una deuda, según nos presenta ahí el Banco Central en estos días, de 44.622 millones de dólares en lo que concierne al sistema público, del sector público no financiero. A eso hay que sumarle la parte del Banco Central, del déficit cuasificar, de lo que es de certificado y bonos que emite, que eso asciende a 12.000 millones aproximadamente. Entonces, ese es el endeudamiento, así están las arcas nacionales. Entonces, ¿qué sucede? Hay que hacer la reforma fiscal, como dijo el presidente, porque no hacerla este año sería una irresponsabilidad, y lo estoy citando, y estoy de acuerdo con él. Porque es que, ¿qué pasa? Para este año 21 y para el 22, y 23 y 24,
para estos próximos años nosotros necesitamos, para solo pago de servicio de la deuda, alrededor de 20.000 millones de dólares. ¿Y cómo haríamos? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, si tú calculas 23, 24, 25, 26 promedio, 4 años, vamos a decir 5.000 millones de dólares. Es mucho dinero permanente para pago de ese. Entonces, eso erosiona el presupuesto, eso no deja para otras cosas. Hay que incrementar los recursos del gobierno. Lo decía Janet Yellen, la jefa del Tesoro americano. Los gobiernos necesitan tener mecanismos de recaudación estables, justos y que todos paguen y que sean equitativos. Y a eso tenemos nosotros que abocarnos. Nosotros tenemos que abocarnos porque solamente le decía, el año pasado, como consecuencia de la deuda durante los últimos años, tuvo que pagar el Estado Dominicano 7.350 millones de dólares por servicio el año pasado solo. Y eso fue el sector público no financiero, lo que es el gobierno. El Banco Central tuvo que pagar por otro lado compromisos también. Entonces, nosotros no podemos darnos ese lujo de nuevo. Y además ahora que la economía empieza a repuntar, recuperamos todo el empleo en zona franca, el 100%. 500.000 nuevos empleos que estaban parados fueron recuperados. Vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos se incorporaron? Se habían perdido 22 millones de empleos, ya se incorporaron 15. ¿Se acuerdan? Lo vivíamos ayer, un 60%. Así vamos nosotros. Entonces, si esto vuelve para atrás, a mí me da una felicidad cuando yo voy en la calle, estoy en mi casa y miro por el balcón y veo eso delivery para arriba y para abajo, que eso fue lo mejor que pudo haber aplicado este gobierno desde el principio, y lo decía yo. La medida más fenomenal de todas fue esa, permitir que los delivery de los colmados, que tú llamas ahí, y te traen la cerveza, te traen el cigarrillo, el hielo, y tú tienes que coger para allá. Y entonces nada, está cerrado, no está en la calle, no anda brujuleando, está en tu casa a las 9, cerró todo, y llama ahí los chimis que te traen el chimi, que te traen al supermercado, al restaurante, lo que tú quieras. Eso es fenomenal. Yo cuando los veo para arriba y para abajo, todos esos muchachos, eso es empleo. Muchos extranjeros. Y a diferencia, y quiero señalarlo para que ustedes vean, veo personas, esa extranjera, presumo que son hermanos venezolanos por la situación de esa locura de Maduro y ese desastre, ¿no? Quiero muchísimo a los venezolanos. Cuando estudié fuera, tenía hermanos que éramos, ya ustedes sabrán, de todo, pana full. Que los veo, a diferencia de los nuestros, de esos que andan ahí qué sé yo, ya, pedidos ya y todo eso, andan con sus coderas, con rodilleras, se ponen más aditamentos que cuando yo voy a patinar. Entonces a los dominicanos no lo vemos, parece que ellos vienen con esa cultura y andan bien protegidos. Tú te caes del vehículo como si estuvieran esas carreras que tú lo ves que andan bien protegidos. Tú te caes del motor, aparte de tu casco, por supuesto, y no te hace gran cosa, porque estás protegido con tu cosa de plástico. Y eso debiera hacerse aquí, así como les van a poner la señalización, la cédula o qué sé yo, la placa en los chalecos, debieran obligarlo a que también tengan que ir poniéndose ese tipo de cosas. Porque, ¿qué pasa? Cuando ese tipo se da un matón, yo tenía un sobrino ahora que estuvo haciendo, por cierto, en el hospital de San Juan, un servicio social, era estudiante de medicina, finalizando en INTEC, y se fueron a hacer un servicio allá, y se fue desde el miércoles, y yo estaba para el sur, no estaba en mi pueblo, estaba en otra localidad, y bueno, yo tuve que irlo a buscar el sábado que la acabó, y mi hija y yo fuimos a buscarlo, ¿verdad? Y yo de camino yo relajaba, no, él está ahí, está atendiendo todos esos motorizados que llegan ahí, que cuando llegan todos rapados, lo que dice el cuento de antes era que hay que meterlo en un tanque metiolé, así sacarlo, porque son tantos que tú con algodón no puedes. Hay que meterlo y sacarlo, así colgarlo con un gancho como la ropa para que se seque. ¿Por qué? Pues entonces tiene el Estado que cargar con esos, entonces la implicación de eso en términos económicos, esa persona misma se da, porque su ignorancia, la ignorancia no lo salva, se da un cacazo y se muere, o queda turulato, queda loco, con una pierna rota. Entonces, si anduviera con eso, se guaya la cosa y no le pasa gran cosa. O sea que entre las cosas que debiéramos tratar de empezar a educar,
pudiera ser esa. Lo comento porque me ha llamado la atención. Yo acostumbro a ir a una repostería a tomarme un café y hago ahí un stop and go por lo general. Y veo que entran a buscar y entran uno a lo que agarre vivo, una franelita y para allá, el casco nada más, si acaso. A veces lo ponen aquí en el codo, el casco, los malditos. Yo no sé, como que si los cascos los diseñaron los japoneses para ponérselo en el codo. A lo mejor eso de ellos lo diseñaron para ponérselo en el codo. Darle un cacazo es lo que está bueno, eso es malvado. Entonces, entran uno así, normal, y entran otros y tú lo ves con su protección. Te les digo que se ponen más que yo cuando voy a patinar. Y yo pienso que se debe también promover esa cultura, porque así, y yo creo, bueno, a los amigos míos que oyen, que sí están viendo este programa, que son empresarios, exactamente, yo pienso que pudiera hacerse con los mensajeros de las instituciones. Empezar por ahí, porque si Manuel, el que te hace todo lo de diligencia, que va al banco, que va allí, que va aquí, que lleva aquí, que va a la DGI, que va a la aduana, que va, se te cae por ahí, se te pela, te afecta la competitividad. Te afecta porque es el que sabe todo, tiene que buscar otro, o tú salir a coger tapones, a llevar las cosas. Entonces eso es importante, pónganle atención a eso. Mira, me llegó así, como los jazzistas, me llegó ahí. Yo creo que se puede promover iniciando, gobierno a gobierno, ¿sabes? Los gobiernos van atrasados siempre, pero el sector industrial, el sector, se lo voy a escribir a unos amigos ahorita, ya que me llegó a la cabeza, el sector empresarial, el sector pudiera fomentar eso. Y yo pienso, a menos que alguien me demuestre que no, que eso y es positivo y fomenta las buenas prácticas. Las buenas prácticas, que los motoristas anden con su protegido, que anden protegidos, eso ayuda, no pierde nada y eso es una inversión mínima. Claro, no lo van a querer ponérselo, pues como son de vagos, te digo que el casco se lo ponen aquí, si lo amén no lo ponen en cintura, ni se ponen el casco. Pues tú sabes cómo son, o lo enganchan aquí en la cosa del motor, porque somos así, así somos, decía un refrán. Una pequeña pausa y volvemos en breve con Economía y Mercado. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de nuestros canales. Notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEN App. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEN,